Vamos a hablar entonces de la expansión transversal de las arcadas dentales, de cómo conseguir tamaño transversal de estos dos arcos dentales. Es posible que en algún momento alguien, ante la falta de espacio transversal para alojar este lateral permanente y la pérdida de este lateral deciduo y la posibilidad de alojar un incisivo inferior, un lateral inferior, es posible que alguien piense que no es suficiente el espacio y decida hacer una cosa que hemos llamado guías de erupción, que son unos tallados interproximales en mesial de estos caninos deciduos, que seguirán hacia adelante y después pasarán a otro proceso llamado extracción seriada, es decir, la antesala de las guías de erupción, los tallados interproximales. La antesala de la extracción seriada es los tallados interproximales, que llaman guías de erupción. Es posible que alguien ante este caso opte por guías de erupción o incluso de una vez por extracción seriada, si empieza a extraer este diente, después a extraer este, porque muchas escuelas y mucha literatura clínica así lo han dejado ver. De hecho, también se percibe en mucha literatura clínica que este hueso alveolar es imposible hacerlo crecer, que esto ya no crece, que lo ideal es hacer extracción seriada. Y yo he visto muchas culturas que definitivamente lo hacen. Ahora, perdóname este comentario tan trivial, pero es muy interesante. Recordemos que hay un proceso basal, hay un proceso alveolar y hay un proceso dental. Pero este dental podríamos llamarlo mejor dentoalveolar, porque recordemos que en otras charlas hemos hablado de que el hueso alveolar existe mientras exista el diente, es decir, que el hueso es hijo del diente. Y por ende, entonces, tenemos que aprender a mirar el hueso alveolar, el hueso basal, el proceso dentoalveolar mejor. El proceso dentoalveolar crece. Lo que pasa es que tenemos muchas falacias encima que nos han hecho creer que de pronto no es así. De hecho, muchos dicen que si ponemos una placa con tornillo transversal, las placas transversales lo único que hacen es inclinar los dientes hacia vestibular, y eso no es cierto. Las placas, los que inclinan los dientes hacia vestibular, son los protocolos de expansión mal concebidos, no ideales. De hecho, sea hasta el momento de decirle que ningún tornillo de expansión, exceptuando el Jairas, que busca rasgar la sutura media palatina, exceptuando el Jairas, ningún tornillo de expansión deberá activarse con protocolos inferiores a 8 días calendario. Es decir, los tornillos transversales mínimamente, lo mínimo que se puede activar es cada 8 días, los domingos. ¿Cierto? Sin embargo, muchas escuelas dicen que se activan 2 o 3 veces por semana. Y ahí está el grave problema. Y eso es lo que sí va a inclinar los dientes hacia el alvéolo. Ahora, recordemos que en los modelos se mira la orientación axial desde atrás. Yo imagino la orientación axial de este diente. Imagino la orientación axial de este diente visto desde atrás. Y es importante que lo aprendamos a ver de esa manera, porque de pronto mañana vamos a tomar este modelo y vamos a creer que estos dientes están inclinados hacia el alveolar, hacia el alvéolo. Depende del protocolo que se haya hecho. Es posible que estén inclinados, lo que sería un margen de recidiva enorme. Aquí no hay una inclinación, y por el contrario, si apreciamos el hueso alveolar aquí, si apreciamos el hueso alveolar, y lo comparamos con este hueso alveolar, es posible que descubramos que tenemos un aporte importante de desarrollo alveolar, ¿cierto? Esto hay que considerarlo muy bien, ¿cierto? Este es el aporte del desarrollo alveolar. Aquí hay un crecimiento alveolar. Entonces, en síntesis, hacer crecimiento alveolar no es tan complejo, pero tenemos muchos pecados frente a la expansión transversal. Voy a empezar por unos de orden lingüístico. Este tornillo que tiene esta placa se llama un tornillo bilateral, decimos todos. Eso no es cierto. El tornillo que está adentro es un tornillo bilateral para efectos de venderlo en el almacén dental. Hay tornillos bilaterales y tornillos unilaterales, aunque otro día le hablaré de eso, que ya le he hablado. El tornillo unilateral y el tornillo bilateral son iguales. No es que el uno tenga más fuerza para un lado que para el otro,
como siguen creyendo algunos, no. El tornillo bilateral, si usted pone un tornillo unilateral acá y lo corta por toda la mitad, se le comporta exactamente igual. Entonces no existe tornillo unilateral como tal, pero para la venta en el mostrador del almacén dental, sí existe un tornillo unilateral y otro bilateral. Y eso ha hecho que erróneamente nosotros llamemos a esta placa una placa con tornillo bilateral, dicen los técnicos, dicen los clínicos en Latinoamérica. No, esto es una placa transversal, con un tornillo puesto en disposición traversa, atravesado, está atravesado. Esto es un tornillo transversal, una placa con tornillo transversal, a la que, escúcheme bien, a la que ya es hora que entendamos que un arco vestibular que entra por distal de los caninos no es el más indicado, que por el contrario, ese arco vestibular ya va siendo hora de que lo echemos a la basura. Yo estos días voy a hacer una charla que se llama Requiem Canting Pass al arco vestibular de Holley. Eso suena irreverente para mucha gente, ¿cierto? Vamos a hablar de que el arco vestibular de Holley, pasando por distal de los caninos, no es un gran arco vestibular ni para hacer retención, ni para hacer movimientos dentales, y que no fue concebido exactamente para ponérselo a la placa de Schwarz. A la placa de Schwarz, esto se llama la placa de Schwarz, nacida en 1930 en Austria, en la mente de Martin Schwarz. Esto es un tornillo transversal, esto es una placa con tornillo transversal, una placa Schwarz, si alguien quisiera llamarla por ese nombre, pero que el arco vestibular no le va bien, porque en la medida en que esto se separa, el arco vestibular hace una remodelación elíptica y lo que hace es activarse hacia el lingual. Ya es hora, sin embargo, la literatura clínica dice que sí, que el arco vestibular debe seguirse usando. En la literatura, en los libros recientes de aparatología, todavía vemos ese gran emblema de una placa de Holley con dos ganchos de Adams mal hechos atrás y un arco vestibular de Holley entrando por distal de los caninos. Ahora, si aquí me dijeran a mí, hombre, sacrifique dos ganchos de Adams de esta placa transversa, yo diría, no puede usar sino dos, yo sacrifico estos de atrás. Escúchame bien, yo sacrifico estos de atrás y me quedo con estos de adelante. Si son ganchos de Adams, pues, si son ganchos de verdadero amarre, ganchos de amarre, observemos este, por ejemplo. Si son ganchos de amarre, yo sacrifico esos porque seguramente con este amarre en el sector anterior me va a ir mucho mejor que en el sector posterior. Entonces, por razón sacrifico esto. Ahora, ¿dónde está la estrechez transversal aquí? En el sector anterior. Es donde necesito tener amarrada la placa. De hecho, el arco vestibular de Holley no es un gancho de amarre, es un gancho de acción, que no le va bien a esta placa para expansionar y que por el contrario mantiene la placa suelta en el sector anterior. Entonces, si a mí me dicen sacrifique dos ganchos de Adams, yo sacrifico estos dos y opto por mantener estos dos, porque la retención que necesito es justo en el sector anterior. Pero de eso no vinimos a hablar. Entonces vamos a seguir hablando de la expansión transversal. Decía yo que, observen cómo se retiran, cómo se arranca esta placa de aquí. Se tiene que arrancar, si tiene unos ganchos de Adams bien hechos, se tiene que arrancar uno por uno. Entonces, si tenemos una placa, aquí muchos optarían por la extracción seriada, decíamos al comienzo de esta disertación, pero no, aquí hay mucho por conseguir. De hecho, este arco se ha llevado a esto. Este arco ligeramente puntiagudo, hoy es este, ¿cierto? Ahora, seguramente le falta el tratamiento, seguramente le falta, y este arco, hoy es este, ¿cierto? Hay un aumento de la distancia intercanina importante. Y este paciente hoy es este. Es un paciente clase 1 ya, en una relación molar clase 1 o en un escalón mesial. Recuerden que yo soy muy cantaletoso de decir que cuando los dientes están en dentición mixta, aquí no se opta por decir que esto es una relación molar clase 1, sino que los parámetros de escalón mesial, escalón distal podrían ser más interesantes y que aquí lo que hay es un paciente con un escalón mesial, que seguramente será un paciente clase 1, difícilmente será clase 2, de pronto algún día podría hasta pensarse que mal manejado pueda llegar a clase 3, a un aprognatismo mandibular. Pero este paciente va de esta manera, en un escalón mesial importante, cuando realmente fue un paciente que estaba en una condición difícil, estaba en esta condición, ¿cierto? Tenía una estrechez transversal enorme, hoy está así. Aquí le falta tamaño de las arcadas dentales. ¿Cómo fue manejado? Seguramente este paciente, esto es de un odontólogo amigo, seguramente este paciente fue manejado con un par de placas transversales amarradas con ganchos de Adams
que se manejaron con protocolos lentos, quincenales. Cada 15 días el mismo doctor recibía a su paciente y le activaba este tornillito, y le activaba este tornillito. En esa medida, en esas activaciones, fue consiguiendo espacio, usó los aparatos como transductores de fuerzas, que hacían un estímulo alveolar, no para inclinar los dientes. Si lo hubiera hecho 2 o 3 veces por semana, hubiera inclinado los dientes. No, él hacía unos estímulos muy leves y el aparato no se llevaba a la escuela. El aparato estuvo mientras el paciente dormía, mientras el paciente estaba en la casa haciendo las tareas, pero a la escuela nunca se llevó. No para que no se lo robaran, no para que no le hicieran bullying, no, simplemente para que esa oclusión en el momento de la escuela, en la vida social del paciente, esa expansión se hiciera presente en la trituración de los alimentos, en los juegos del niño, en la vida social, en sus presentaciones orales, en fin, buscaba que el paciente no tuviera los aparatos mientras estuviera en la escuela, para que se expresara la función, que sabe más que la aparatología misma y que la ortodoncia misma, la función ortognática como hacedora de la forma. Entonces, por esa razón, se soltaba el paciente y se le permitía que hiciera la masticación de los alimentos mientras los aparatos estaban en la casa esperándolo para usarlo en las tardes. Entonces, esto es una expansión alveolar que hay que saber observar, acá, que hay que ver que no hay inclinación, que hay que ver que la respuesta es anterior. Claro que la respuesta anterior, enseguida les explico por qué hay respuesta anterior. Aquí hay una respuesta anterior, aquí hay una premaxila un poquito más adelantada, vamos a ver si soy capaz de compararlo aquí. Esta depresión que hay acá, esta depresión que se aprecia acá, hoy aquí no está, ¿cierto? No está seguramente porque con esta expansión lenta, muy lenta, cada 15 días, y estas chapas de rozamiento, esto es unas chapas de rozamiento, es decir, el paciente estaba a merced de un contacto, de un hipotético contacto incisal piezoeléctrico, este contacto. Los posteriores no hacían oclusión, entonces el paciente estaba a merced del triángulo de vida que yo llamo, un triángulo de vida, 2 articulaciones temporomandibulares y un hipotético contacto incisal eléctrico, es decir, el paciente estaba a merced de esto. Mientras las placas hacían la expansión transversal, las chapas metálicas, eléctricas, piezoeléctricas, fomentaban el dinamismo transversal. Y había una carga vertical. Recordemos que la carga vertical, eso nos lo enseñó Pedro Planas, recordemos que la carga vertical, este contacto que hay acá, hace que esta premaxila se sienta en una mejor irrigación sanguínea y haya una respuesta alveolar también. Además de los transductores aparatos, hay unos estímulos verticales. Ese estímulo vertical seguramente fue contribuyendo a que en determinado momento se hiciera esto, a que no fuera esto, sino que fuera esto. Entonces así, paso a paso, se fue llegando a una expansión transversal que todavía falta un poco. Pero quiero que veamos también una cosa que no hemos visto, que es cómo este tornillo, cómo este lateral que estaba cruzado, lástima que este diente está reventado, aquí hay un central y un lateral sin erupción, pero hay un central fracturado. Hay un diente en mordida cruzada y hay otro diente en mordida cruzada, los dos. Sin embargo, a pesar de que las placas no tenían resortes, que somos a veces muy amigos de los resortes, a pesar de que no tenían planos de mordida posterior tampoco, las placas terminaron consiguiendo la expansión y descruzando este diente descruzó solo. Lástima que quedó con una burbujita, este diente está descruzado solo, este diente. Y seguramente este porque me quedó mal puesto. Y seguramente con la siguiente placa, porque a este paciente le van a repetir las placas, por eso estoy en poder de estos modelos, a este paciente seguramente le seguirán expansionando transversalmente, habrá que hacerle un tallado selectivo en este lugar. Ahora veremos por qué, enseguida mostraré por qué. Habrá que hacer un tallado selectivo en estas cúspides, en estas 3 cúspides, en estas 4 cúspides que hay. Para que esta mandíbula logre alinearse, porque está desviada hacia este lado. Pero seguramente en la expansión que se va a ir consiguiendo, este diente podrá venir hacia vestibular. Y si hacemos el tallado selectivo aquí, observen por qué, aquí, si hacemos este tallado selectivo, esta mandíbula podrá migrar hacia este lado para corregir esta desviación de la línea media ósea. En síntesis,
la expansión transversal no es lo que hemos creído siempre, que es imposible hacer. Yo camino por ahí, por algunas culturas latinoamericanas y algunas academias, y veo que este es un paciente que está programado para extracción seriada. Yo pienso que a esta edad, este paciente debe tener aquí donde no han hecho, donde está haciendo erupción, este paciente debe tener 6 años y medio o 7 de vida, este paciente con este lateral que está haciendo erupción aquí, este es un lateral que está haciendo erupción. Este paciente debe tener 7 años, 7 años de vida, y seguramente pensar en que este paciente tiene que hacer extracción seriada es pensar en que no hay un crecimiento prepuberal, puberal, que no va a haber crecimiento. Es más, alguien podría decir, no, es que usted no ha hecho nada con esas placas, este paciente va a salir adelante solo, a ese sí que le creerían menos que a mí, este paciente puede salir adelante solo, ¿cierto? De hecho, muchas veces se ven pacientes que tenían estrecheces y que se resuelven solos. Este paciente, de pronto con un cambio de rutina social, podría dinamizarse la mandíbula sola y en su frote lateral conseguir el tamaño transversal de las arcadas dentales. Pero no podemos mutilarlo y decir que este paciente no va a tener desarrollo transversal y que hay que hacer extracción seriada o guías de erupción. Las guías de erupción son iatrogenia, ¿cierto? Son un invento del doctor Voss, americano, en los años 50, 60, que nos las tragamos enteritas, ¿cierto? Y que finalmente yo estoy en condición de demostrarle a cualquier persona en el mundo, en una charla académica importante, que las guías de erupción son procesos iatrogénicos, que el botón palatino y el arco lingual, nacidos en los años 50, de pronto en la mente de un autor australiano que estuvo en el año 1924 en Pasadena acompañando a Angle, que se llama Raymond Beck, que de pronto en la mente de Raymond Beck nació el arco lingual y el botón palatino para mantener la ortodoncia, pero que la odontopediatría lo adoptó y cree que el arco lingual y el botón palatino son elementos para poner aquí, mantener estos 6 y que por ende no migren los dientes. De hecho, le voy a contar una cosa que no hemos dicho nunca. Mientras existan el 4 y el 5, escúcheme esto, para que vamos abandonando un poquito el arco lingual. Mientras existan el primer molar deciduo y el segundo molar deciduo y haya un plano terminal recto, un escalón mesial o un escalón distal, así se pierda el canino, el componente anterior de fuerza no es capaz de migrar estos 2 6 hacia adelante. Escúcheme esto, que esto no lo hemos dicho nunca. Estos 6 no migran mientras existan estos dientes, primero y segundo molar deciduo, así falta el canino. No migran. El botón palatino y el arco lingual, que se usan para eso, sin ese arco tampoco migrarían. No migrarían hacia adelante. Ahora, lo que pasa es que ante la pérdida de este canino y de este canino hay un colapso transversal anteroposterior. Eso es lo único que ocurre. Pero no es que el arco lingual vaya a evitar que esto migre hacia adelante. En síntesis, el arco lingual y el botón palatino no son aparatos de la odontopediatría. Estoy en condición de demostrárselo a cualquier grupo académico importante del mundo con altura, con mesura, con claridad, con investigación, con muestras clínicas. Entonces, es eso. Finalmente la expansión transversal no es tan compleja. Rescatemos algunos ítems de esta discusión. Quite el arco vestibular de las placas transversales. Quite el arco vestibular, quítelo, no lo vuelva a usar, ni siquiera en los pacientes de división 1, no lo vuelva a usar. Estos días le vamos a hacer un requiem al arco vestibular de Holley entrando por distal de los caninos. Entonces, quite el arco vestibular, no use el arco vestibular, amárrese, consiga ganchos de amarre bien hechos, con convergencia al eje del diente, que haya que arrancarlos. Consígase 2 ganchos de Adams en el sector anterior. Si quiere usarlo en posterior, úsalo en posterior. Y haga, en síntesis, vamos a avanzar, vamos a usar ganchos de Adams, ganchos de amarre en el sector anterior, y vamos a hacer protocolos lentos de activación, protocolos muy lentos de activación, que va a hacer el clínico, que no va a hacer el paciente a su amaño, que muchas señoras sacan el aparato del closet del niño o de ellas, y como hoy es miércoles, le dan la vuelta del miércoles, el sábado le dan la vuelta del sábado, porque creen que los tornillos se activan 2 o 3 veces por semana, y ellas van religiosamente
y activan el tornillo, lo sacan del closet y activan y vuelven y lo ponen en el closet. Y después el aparato nos sirve y empieza el odontólogo a hacerle unos festones, unos desgastes de acrílico a este sector. Le voy a enseñar un truquito. La palanca no traje una, la palanca de los tornillos de expansión que se mete por aquí, que se debe llamar palanca, no llave, porque muchas señoras creen que como es llave, la llave gira en torno de sí misma y la señora mete la llave y la gira en torno de sí misma, porque cree que es una llave, porque el doctor dijo que era una llave. Esa palanca la metemos de esta manera y la palanqueamos hacia atrás, pero lo que le voy a enseñar es que la placa se coge de este sector, así como la estoy cogiendo, para hacer esa activación. La placa no se coge de este gancho o de su nocivo arco vestibular, para meter la palanca aquí y hacerle así. Se sostiene de acá, del tornillo, se atraviesa la palanca, incluso la palanca sale aquí al otro lado, por este mismo hueco que estoy dejándole ver, sale por este huequito, por ese hueco derecho, sale y la palanca se lleva aquí hacia adelante y aquí hacia atrás. La palanca se lleva así para que no se reviente la placa. En la placa inferior igual, la palanca se mete aquí, se sostiene la placa de esta manera, así como la estoy sosteniendo con este dedo índice y este pulgar, se sostiene de esta manera y se lleva la palanca hacia atrás. Así se activan los tornillos. Los tornillos no se activan sosteniéndolos de acá. Y lo digo porque es que la aparatología ortodóntica removible, las placas activas, que también son de ortopedia funcional, aunque todavía esa discusión está pendiente, está a punto de extinguirse, está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer porque finalmente no sabemos manejarlas, de aparatología no sabemos mucho. La academia le da demasiado rigor, demasiada importancia a la sustentación biológica de la respuesta clínica, pero a la biofísica aplicada del método terapéutico, del método científico, ¿qué es esto? Este es el método científico terapéutico. Lo que pasa es que lo consideramos, lo minimizamos tanto que hoy cualquier persona dice que lo hace sin mayor formación. Entonces, pero este es el método científico terapéutico que conseguirá el resultado clínico, el éxito o el fracaso en el tratamiento. Esto es un método, esto tiene que tener un rigor en su enunciado, en su explicación. Es el método, es el que finalmente apretará el gatillo para que la maloclusión exista o no exista, por Dios. Entonces no podemos seguir creyendo que estos métodos no son importantes. Sin embargo, la academia no forma a su profesional